Gracias a Dios que nos permite en esta tarde meditar en su palabra. Y hoy vamos a hablar del muchacho de los 5 panes, siguiendo nuestra serie también de aquellos personajes que no tienen nombre en la Biblia, pero están en la Biblia y que algo nos enseñan, que son cosas también muy importantes. Vamos a pedir la dirección de Dios. Señor y Padre nuestro, te damos gracias que nos permites escudriñar tu palabra. Dirígenos y permite que podamos aprender cosas nuevas, Señor, de tu palabra. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Esta es una historia que está en la Biblia. Yo creo que muy conocida por la mayoría, si no es que por todos, de aquel muchacho que llevó sus panes y sus peces. San Juan capítulo 6, los primeros 14 versículos nos narran aquella historia tan interesante que muchas veces quisiéramos imaginarnos aquel muchacho, aquel adolescente que entregó su alimento. Y sobre todo a lo mejor en nuestros tiempos en el cual nuestros adolescentes pues no están tan cerca de Dios, no buscan tanto al Señor Jesús ni sus enseñanzas, pero este jovencito iba en medio de la multitud siguiendo al Señor para escuchar, porque él no iba a recibir, como hemos dicho en algunas ocasiones, que había quien seguía al Señor Jesús por el alimento. Bueno, el joven no seguía por el alimento porque él llevaba alimento suficiente. Y es más, esto nos dice que era un joven que se alimentaba bien, pues llevaba, dice, 5 panes y 2 peces, y seguramente era su sustento para él, para ese día o esa tarde. Nos menciona el capítulo 6 al inicio, dice que va el Señor Jesús de la otra parte del mar de Galilea, que se llama Tiberias, y seguía grande multitud. Y cuando hablamos de una grande multitud, bueno, a veces hemos mencionado que serían 100, 300, 500. Bueno, aquí la multitud era de aproximadamente 5,000. Aunque bueno, 5,000 nos quedamos cortos porque dice 5,000. Normalmente siempre se contaban a los varones, más las mujeres, más los niños. Y posiblemente llevaban animales, ¿sí? Llevaban a lo mejor alguna mascota, alguna oveja, pero por lo menos eran 5,000. Y dice que le seguía gran multitud porque veían sus señales que hacía en los enfermos. El Señor no vino solamente a curar, eso fue solamente la parte de probatoria de su divinidad. Pero el Señor vino a predicar salvación y a dar su vida por nosotros. Ese fue el objetivo de la venida del Señor Jesús, el venir a dar su vida por nosotros. Dice que subió a un monte y se sentó allí con sus discípulos. E igual cuando hablamos de un monte, nosotros ahorita cuando hablamos de un monte nos vamos a los cerros grandes. Sin embargo, cuando la palabra de Dios se menciona de los montes y que desde ahí el Señor hablaba, pues no podemos imaginarnos que se iba hacia un tipo de volcán del Ajusco y que desde allá predicaba, sino que eran pequeños montículos en los cuales el Señor Jesús podía desde arriba hablar y que le escuchara las gentes. Esto también algunas veces me ha llevado a mí a pensar la voz que tenía el Señor, una voz profunda, fuerte, porque no había micrófonos, no tenían bocinas, no tenían altoparlantes, y entonces, para que la multitud le escuchara, pues, ¿cómo sería la voz del Señor? Y además, el silencio que tendría que haber en la multitud para poder escuchar al Señor. Porque muchas veces alguien está hablando y por allá se oyen murmullos y cerca de donde están murmurando la gente no escucha lo que dicen acá porque están escuchando lo que dicen por allá. Entonces el Señor se subió a un monte, dice, y allí se sentó con sus discípulos, ¿sí? Y ahí estaba el Señor Jesús y ahí estaba también la multitud.
nos relaciona la fecha que dice que estaba cerca, la Pascua, que era la fiesta de los judíos. Recordemos que esa fiesta de la Pascua conmemoraba y recordaba la salida del pueblo de Egipto después de la última plaga. Entonces estaban cerca de esa fiesta. Y dice el versículo 5, alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él grande multitud. Yo no puedo imaginarme 5,000 gentes juntas. Bueno, a lo mejor en el Zócalo, no sé cuánta gente quepa ahí, pero 5,000 gentes para que escuchen al Señor Jesús hablarles. Y además, sobre todo, le seguían, unos dice por ver los milagros y otros por escuchar lo que el Señor Jesús les decía. Bueno, en esta ocasión, pues sí recibieron efectivamente alimento. Pero el Señor Jesús dice que los vio, dice, y le dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Aquí podemos ver primero la responsabilidad que sentía el Señor Jesús de darles de comer a los que le iban siguiendo, porque seguramente no llevaban alimento, o la mayoría de ellos no llevaba alimento, iban caminando y quizás decían, pues vamos y regresamos, o ya el Señor nos dará, o algo por ahí prepararemos. Pero el Señor dice que le pregunta a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Aquí hay dos situaciones. Una, ¿de dónde, con qué dinero? Y en dónde, ¿quién va a proveernos de ese pan? No había una panadería, no había una tienda cerca. Entonces, pues ¿dónde iban a comprar y con qué iban a comprar ese alimento para tanta gente? Y muy interesante porque dice el versículo 6, mas esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. El Señor Jesús sabía que les iba a dar el alimento. Sin embargo, le pregunta a Felipe, porque Felipe pues no estaba preparado para esta ocasión, y mucho menos que el Señor le fuera a preguntar a él, ¿qué vamos a hacer? Es como si de repente reuniéramos a varias iglesias y vamos a hacer una convención, pero no preparamos a la iglesia que nos va a recibir. Ayer, en una reunión que teníamos de mesas directivas de las diferentes uniones, pues comentaba una de las hermanas presidentes, la convención de este año, que muchos de ustedes saben que se pospuso, no se canceló, se pospuso para el siguiente año. Dice, pues estaban preparados los hermanos, y la preparación para recibir una convención no es de un año. Tenemos en la lista de la Unión de la Ciudad de México, de Esfuerzo Cristiano, pues no solamente para un año, ni 2, ni 3, tenemos como 5 o 6 años ya apartados. Y entonces las iglesias, las sociedades, porque la iglesia apoya a las sociedades, se empiezan a preparar para recibir a tanta gente. Y eso que no son miles, nada más somos alrededor de 100, 120, 150. Y hay que prepararse 2, 3, 4 años antes. Bueno, ¿de dónde vamos a dar para 5,000 gentes? ¿Se imaginan cuánto se necesitaría de pan para darles de comer? Las hermanas que tienen más experiencia en preparar alimentos, si les dijeran, hermanas de la congregación, vamos a recibir 5,000 gentes, ¿cuánto tiempo necesitan para prepararse? Ustedes hagan sus cuentas y ustedes respóndanse. ¿Cuánto tiempo necesitarían? Bueno, el Señor Jesús le pregunta a Felipe, necesitamos darle de comer a 5,000 gentes, ¿de dónde? Y la respuesta es, 200 denarios de pan no les bastarán para que cada uno de ellos tome un poco, no para que se satisfagan, sino solamente un poco. En la actualidad no tenemos denarios, pero podemos quizás sacar un aproximado
¿sí? Porque en el versículo 5 dice que era una gran multitud, ¿sí? Una gran multitud. Más adelante nos habla de los 5,000. Vamos a hacer un aproximado de estos dineros. Dice en San Mateo, capítulo 20, para que saquemos algo más o menos de cuánto pudiera ser los 200 denarios, para que medio prueben, dijo. Dice el versículo 2, y habiéndose concertado con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña, hablando de los obreros de la viña que son contratados. 1 denario por día, lo que ahora conocemos como el salario mínimo, ¿sí? Salario de un día. En San Lucas, capítulo 10, versículo 35, que también nos menciona denarios, dice lo siguiente: y llegándose, vendó sus heridas, hablando del buen samaritano, echándole aceite y vino y poniéndolos sobre su cabalgadura, llevóle al mesón y cuidó de él. Ese es el 34. Y el 35 nos dice, y otro día al partir sacó 2 denarios y diólos al huésped y le dijo, cuídamele, y todo lo que de más gastares, yo cuando vuelva te lo pagaré. 2 denarios para pagar hospedaje y comida. Bueno, lo de 2 días de salario. Si nos vamos al salario mínimo de nuestros días en Ciudad de México, estamos hablando de 185.56 centavos. El salario mínimo, ese salario por día. Si lo multiplicamos por los 200 denarios que mencionó Felipe, que serían por lo menos para darles de comer, estaríamos hablando de 5,566 pesos con 80 centavos. 5,500 para redondear, para que por lo menos probaran el pan, ¿sí? Y dice el versículo 8, dícele uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, un muchacho está aquí que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto entre tantos? Pedro se acerca con el Señor, le dice, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 pececillos. No menciona el nombre del muchacho. Para lo que hizo, decimos, bueno, pues yo pediría que mi nombre estuviera escrito, ¿verdad? Sin embargo, a aquel muchacho no le interesaba que se supiera su nombre. Lo que a él le interesaba era dar. Sin embargo, no está su nombre, pero está lo que hizo. ¿Qué es más importante, nuestro nombre, lo que hacemos para el Señor? Debe ser lo que hacemos para el Señor, no nuestro nombre. No necesitamos una placa que diga Raúl Montaño trajo 5 panes y 2 pececillos cuando era joven. ¿No, verdad? Necesitamos trabajar para Dios. La recompensa la da Dios. Si queremos una placa, y la recompensa la vamos a tener de los hombres, porque los hombres van a decir, ¡ay, sí es cierto! Hizo una gran obra. Pero sin embargo, eso no es lo importante, sino trabajar para el Señor. Y entonces dice, ¿mas qué es esto entre tantos? Y Jesús dijo, haced recostar la gente. Y vienen las instrucciones del Señor. Primero, los pasos fue mandar recostar a la gente. ¿Dónde quedó el muchacho? Posiblemente recostado entre la gente. No dice que le dieron un lugar especial, como algunos pedirían, bueno, yo doy mis panes y mis peces, pero yo quiero estar cerca del Señor, yo quiero ver qué hace. No, ¿verdad? No menciona eso. El muchacho seguramente pasó entre toda la gente a recostarse.
¿Qué pasó después? Dice, ahí donde menciona cerca de 5,000 varones, más las mujeres, más los niños. Tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, repartió a los discípulos. Al momento de dar gracias fue donde se multiplica, porque cuando entrega a los discípulos para que ellos entreguen y ellos repartan, dice, pues lo hicieron y lo mismo hizo, dice, con los peces. Y los discípulos lo dieron a los que estaban recostados y los peces también, cuanto querían. No era probar, se satisfacieron, quedaron satisfechos. Entonces, no fue solamente pues, lo equivalente a 5,500 pesos que dio el muchacho. Eso fue el equivalente a lo que él hizo. Sus 5 panes y sus 2 peces se multiplicaron de tal manera que ahorita serían más de 6,000 pesos, por lo que el niño hizo de llevar su alimento. Y además dice, fueron saciados. ¿Con qué? Con lo que llevó el muchacho. Dice, y después recogieron los pedazos para que no se desperdiciara nada, y cogieron, pues dice, e hicieron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada. ¿De qué tamaño eran los cestos? Pues por mínimos pequeños que sean, que ustedes quieran considerar, que pueda una persona cargarlos, pues fueron 12 de lo que sobraba, no de lo que el Señor multiplicó, ni de lo que el niño llevó. Eso fue lo que sobró. Y dice el versículo 14, aquellos hombres entonces, como vieron la señal que Jesús había hecho, decían, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. ¿Dónde quedó el muchacho? Pues el muchacho hizo lo que tenía que hacer para que Dios fuera glorificado, para que reconocieran y dijeran, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo, el Mesías. ¿Nosotros qué hacemos para trabajar para Dios? ¿Qué traemos para Dios? La pregunta es, ¿qué traemos a Dios? ¿Qué queremos que Dios haga con lo que traemos? ¿Queremos que nos recompense, que nos multiplique? Si eso es lo que queremos, estamos haciendo mal. La consecuencia de traer, Dios lo va a multiplicar, pero si lo hacemos con ese objetivo, pues no, porque no vamos a estar satisfechos con que yo traigo 10 pesos y el Señor me dio 20. No, pues yo quería que me diera 100. Sin embargo, si yo doy 10, Dios me va a dar lo que Él crea que es suficiente. Muchas bendiciones de Dios, tenemos muchas bendiciones que no las podemos comprar. Aquel muchacho quedó muy satisfecho con lo que había hecho. Su recompensa fue que él colaboró en la obra de Dios. Colaboremos nosotros, hermanos, en la obra de Dios. ¿Qué traemos? ¿Qué le vamos a dar a Dios? El alimento, como aquella viuda que dio todo su sustento, el niño dio su alimento y no se quedó sin comer, porque todos los que estaban ahí quedaron satisfechos. Dios bendiga su palabra. Señor y Padre nuestro, gracias porque podemos aprender que tenemos que dar sin esperar, Señor, y sabemos que tenemos recompensas de ti, muchas bendiciones. Permite que podamos, como aquel muchacho, traer nuestros panes, nuestros peces, para que tú multipliques, Señor, y sean usados en tu obra. Gracias por todo esto, en nombre de Cristo Jesús. Amén.